Saludos cordiales a toda nuestra audiencia en el podcast La Trinchera. Hoy les traemos un episodio nuevamente rompiendo fronteras. Estamos grabando el primer episodio donde se dañó el aire acondicionado del estudio. Y también tenemos dos invitados, uno virtualmente por Zoom, sin cámara, y el otro en persona. Dicho eso, les presento primero al licenciado Arturo Bayermeister y al doctor Ángel Carrión Tavares. Ángel es el director de investigación y política pública del Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico. Y Arturo, aparte de ser mi ex compañero de high school y de escuela, no me acuerdo si de derecho o no, ok. Y entonces Arturo es el asesor legal general, principal oficial legal de el Instituto de Libertad Económica. Saludos Ángel y saludos Arturo. Un placer, Cristian. Encantado de estar aquí en La Trinchera. ¿Cómo están hoy, Ángel? ¿Cómo está Florida ahora mismo? Pues está muy bien. Está un poco nublado, pero ya se sienten los aires primaverales. Así es que, de hecho, estamos hoy justo comenzando la primavera. Así es que estamos pasando ya de una temporada a otra, que siempre, tú sabes que esos cambios de temporada son gratos, aún en la Florida, que no se aprecian tanto como en Chicago, por ejemplo, ¿no? Otra ciudad donde sí se puede. Yo viví también y pues se perciben de una manera mucho más colorida. Excelente. ¿Y por allá está dando clase o está simplemente viviendo en la guagua aérea? Yo estoy acá, sí, por razones familiares principalmente. Viajo a Puerto Rico, diría que todos los meses, donde conservo mi propiedad y paso la mitad del tiempo o algo así en Puerto Rico, la otra mitad en el sur de la Florida. Aquí mi relación profesional es con la universidad, aún desde la Florida. Yo soy profesor universitario y además dirijo, como ya bien comentaste, el área de investigación y política pública del Instituto de Libertad Económica. Así que mis dos actividades profesionales, mis compromisos, todos están en Puerto Rico. ¿Y tú, Babi, cómo anda todo por acá? Todo bien, gracias a Dios. Aquí, como puedes ver, envuelto en las corrientes de libre mercado. Sí, ¿no? Y de litigios controversiales. También. Ajá. That was a plot twist, te lo tengo que decir, my friend. Cuando de momento te vi filmando la demanda con Ilya Shapiro y con ¿cómo se llama? Con José. Dije, ok, this is going great. Obviamente no fue nada, ¿verdad? Algo bien espontáneo. Pero oye, así es esta profesión y así es la vida, ¿verdad? Sí. Cuando llegan esas oportunidades y así fue. Pero oye, nunca pensé que iba a ser un expertise in vaccine litigation. Hopefully you don't need to use it in the future. Espero que no. Ok, el podcast, este episodio del podcast me interesaba mucho hacerlo porque el ILE, o el Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico, yo lo vi que se incorporó en el 2019, pero el lanzamiento como tal, creo que Jorge Rodríguez no lo hace hasta hace unos meses, ¿verdad? No, yo creo que quizás ni un año fue el lanzamiento como tal del think tank. Y todo lo que es el tema de libertad económica para mí siempre ha sido algo de mucho interés, desde antes de que estuve en el gobierno y después definitivamente post-gobierno. A mí algunas personas me tildan de que soy libertarian. Yo soy libertarian friendly, pero no soy nada. El Cato Institute has nothing to do with me, ni viceversa. Pero me interesa que en Puerto Rico, donde la corriente del pensamiento económico y político es por tradición en la otra dirección de lo que es el proyecto del ILE, pues me interesaba tener una discusión con ustedes en particular, porque son, yo creo que las dos personas que más están liderando lo que son los esfuerzos ya prácticos, ¿verdad? Obviamente Jorge y su junta de directores pues van a liderar el aspecto público o filosófico del instituto, pero lo que es la investigación la va a dirigir Ángel y lo que es la parte de activismo legal la dirige Arturo. Y primero quisiera preguntar, quizás puedo empezar con Arturo,
¿Qué es el ILE y cuál es su misión en Puerto Rico? El ILE, y a mí no me gusta usar la palabra think tank porque ya eso también ha tenido críticas, ¿no? Aquí en Puerto Rico. Usar la palabra think tank. ¿Por qué? Pues, aparentemente algunas facciones en Puerto Rico no les gusta que se use la palabra think tank. Quizás Centro de Libre Pensamiento o un Public Policy Center. Pero realmente ILE, nosotros queremos llegar al average Joe, Joe the Plumber, ¿verdad? Y por eso es que hago... La metáfora, la mítica Doña Pancha, esa es la persona a quien tú le quieres llegar. Exactamente, eso obviamente es un reto. Ajá. Eso es un reto, porque la gente que sabe, sabe. La gente que sabe, digo, en términos generales. Pero hay un desconocimiento bien grande, ¿no? ¿Verdad? De lo que son los pilares de ILE. El libre mercado siendo uno, los derechos individuales, el rule of law, y el derecho a la propiedad. En ese sentido, bastante parecido al Institute for Justice, al IJ, ¿verdad? Y el componente que tiene ILE, que no tiene ningún, para usar la palabra think tank. Esto es un think tank terms safe space, así que puedo usar el término think tank aquí. Sin problema. No va a haber haters aquí. No, tranquilo, y no te lo comunicaré si lo hay. Pues Cristian, la esencia es tener un think tank en Puerto Rico que tenga los mecanismos y los recursos para poder efectuar el cambio, ¿no? Uh-huh. Porque es bien fácil tener un think tank y recaudar fondos y hacer 2 o 3 posts, pero realmente lo difícil realmente es identificar el detalle, ¿no? de los issues que se quieren cambiar y entonces ver de qué manera es la manera idónea, si es a través de policy, ¿verdad? Comentarios de legislaciones, sugerencias, o si es a través de un litigio, ¿no? Y el tema del litigio es la primera vez que se hace en Puerto Rico. O sea, a mi entender no hay ningún think tank en Puerto Rico, ¿verdad? De libre mercado que litigue, ¿verdad? Que también tenga ese componente. Yo por la mesa. En Estados Unidos, cada estado, por ejemplo, Michigan tiene uno muy bueno que se llama el Mackinac Center. Uh-huh. Y pues cada estado tiene ese think tank, ese grupo que cuando hay que defender los derechos individuales, el derecho a la propiedad, y los distintos, ¿verdad? Las distintas ideas que hemos hablado y vamos a hablar, pues tienen esos recursos. Así que yo te diría que eso es la diferencia, ¿verdad? La diferencia grande de ILE. Nosotros hemos estado haciendo alianzas y queremos seguir haciendo alianzas con otros think tanks a nivel de Estados Unidos para entender cuáles son los problemas que tiene cada estado. Y muchos problemas son similares, ¿verdad? No, imagino que no. It's not surprising, ¿no? Los occupational licensing laws, pues, es un problema que tienen varios estados. Muchos estados están más a la vanguardia que nosotros. Y al nosotros poder tener todo ese intelecto, todo ese arsenal de información y de estudio, pues nos da una mejor idea para poder adaptarla a Puerto Rico, a las particularidades de Puerto Rico, uh-huh. Que no necesariamente son las mismas. Ángel, desde el punto de vista de investigación y de ideas académicas o de política pública, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, del ILE de lo que es el paradigma, yo diría, del think tank en Puerto Rico, que es el Centro para la Nueva Economía? ¿En qué se busca diferenciar no solamente el CNE, pero de otros think tanks en la isla? Bueno, la diferencia principal, diría yo, que es que we stand for something. Okay. Nosotros, eso es vital. Nosotros vamos a realizar investigación como otra gente en Puerto Rico, incluso en el mundo académico, desarrolla investigación, pero con una perspectiva clara. Y esa perspectiva es la libertad económica y el libre mercado. Es decir, nosotros somos un centro de pensamiento de libre mercado. Y como tal, nuestras investigaciones van a ir en busca de datos que sirvan para apoyar los principios o pilares del libre mercado
como alternativa para el desarrollo económico y la prosperidad en Puerto Rico. Nosotros no nos vamos a quedar nada más en la investigación para decir, mira, descubrimos que las cosas están malas. Okay. Nosotros vamos a descubrir posiblemente cosas que se saben, pero vamos a aportar evidencia académicamente sólida, científicamente incuestionable, para defender causas y objetivos en los que nosotros nos fundamos, que parten de una escuela de pensamiento, una corriente que es el liberalismo clásico, que viene desde muy atrás, ¿no? Que es esa doctrina política, social y económica que parte de la visión de que todos los seres humanos somos libres e iguales y favorecemos la libre competencia, ¿no? Así es que we stand for that, y eso es importante. Yo creo que esa es la principal diferencia entre nosotros y otros centros de pensamiento en Puerto Rico. Y Ángel, pero alguien no podría decir, pero sí, en Puerto Rico hay libertad económica, mira, hay mucha gente de billete. ¿Cuál es what's the hot fuzz? ¿Cuál es el revolú que necesitamos que ahora exista esta entidad para defender libertad económica? Si aquí gente gana dinero, gente vive por ahí de lo más chévere, ¿cuál es nuestra falta particular en la isla? Existen lo que se conocen como rankings, ¿verdad? Índices de libertad económica que demuestran que no todo el mundo, no en todos los lugares donde existe libertad económica están igual. ¿Ves? Hay unos en los que hay más libertad y otros en donde hay menos. Y eso se mira desde diversas perspectivas y variables, ¿no? Que ayudan a medir esa libertad económica. Por ejemplo, variables como gasto del gobierno, impuestos, regulación, sistema legal, derechos de propiedad, crecimiento económico, manejo de la inflación. Todas estas son variables que a su vez tienen subvariables que pueden ayudar a medir cuán libre o no es un lugar, una ciudad o un estado o un país, en fin. Y cuando uno mira como, por ejemplo, el Economic Freedom of North America, que lo produce el Fraser Institute en Canadá anualmente, y en el que Puerto Rico no aparece, pero este año va a estar, porque ya estamos recopilando los datos para que nos incluyan. Cuando tú miras la tabla de las ciudades, los países con mayor, países no, ellos lo organizan por estado o provincias, ¿no? En Canadá, Estados Unidos y México, te vas a dar cuenta que dentro de Estados Unidos mismo el número 1 lo tiene New Hampshire y por ahí para abajo eso sigue, y hay estados que están bien abajo, y esos niveles de libertad económica van a reflejarse en la calidad de vida y en el índice de pobreza de esos países, de esas ciudades o de esos estados y provincias. Así es que sí, en Puerto Rico hay libertad, y hay libertad económica, como tú bien dices, pero ¿cuánta hay? ¿Y cuál es la calidad de esa libertad? ¿Se puede mejorar? ¿Nos tenemos que conformar con que ya algunas personas hayan tenido acceso al mercado y le haya ido bien? ¿O quisiéramos aspirar a que más gente tenga acceso al mercado y pueda desarrollar sus deseos de ganarse la vida honradamente en lo que hayan escogido? Y eso es lo que nosotros queremos impulsar. O sea que la tesis de ustedes es que en la medida que hay menos libertad económica, pues la isla, valga la redundancia, está económicamente en desventaja a lo que pudiera estar. O sea que no está viviendo a su capacidad. Sin duda alguna, sin duda alguna. A menor libertad económica, hay correlaciones que demuestran que a menor libertad económica existe menos participación de la fuerza laboral, más fuga de cerebros, en general mayor migración. Todas esas cosas son síntomas de defectos en la libertad económica de un lugar. De acuerdo. Perdón, sí. No, que quería añadir que estas cifras de la migración de los estados con menos libertad económica a los con más libertad económica se vio recientemente en el éxodo, ¿verdad?, de personas de California y Nueva York, hasta el mismo Connecticut y New Jersey, a estados como Texas, principalmente Texas y Florida. O sea, eso salió recientemente, esas estadísticas del censo,
y son muy poderosas. Y obviamente en Puerto Rico llevamos exacto. O sea, quería añadir eso porque lo que queremos es que la gente vea Puerto Rico. No me quiero ir de aquí a buscar más libertad, menos regulaciones, sino que que Puerto Rico pueda ser una opción. Es más, voy a añadir algo. Tú ahí mencionaste 2 estados, California y Nueva York. En el índice de libertad económica más reciente, publicado en 2021 por el Fraser Institute, California aparece en el lugar número 43 y Nueva York en el lugar número 51. Y Florida, que tú mencionaste, a donde gente se está mudando, aparece en el número 2. Primero New Hampshire, número 2 Florida, después Idaho, South Carolina, Utah, Wyoming, Montana y por ahí, y Texas sigue estando también entre los primeros 10. Ese movimiento, ese tránsito de personas de un estado a otro se refleja precisamente en el índice de libertad económica de Estados Unidos. O sea que aunque California y Nueva York pueden ser potencias económicas, mucha de su población se está yendo a lugares que son los mismos los cuales puertorriqueños se van, mayormente Texas y Florida, y hay unas partes del sur. Hay muchos puertorriqueños yendo a South Carolina también, por ejemplo. Y la razón que se están yendo a esos estados, presumiblemente, no es porque son... presumiblemente primero porque hay unas comunidades puertorriqueñas ya establecidas, así que hay una entrada más fácil a esas jurisdicciones, pero también porque con toda probabilidad hay mayor dinamismo económico que les permite encontrar dónde anclar una vida nueva. Así que tiene sentido, pero todavía creo que es contra la lógica establecida en Puerto Rico por generaciones de pensamiento, donde se concluye que el problema en Puerto Rico es que simplemente no estamos regulando bien o que falta más reglamentación para que entonces las cosas funcionen. Hay una presunción a favor de esa intervención, de esa visión del gobierno como el primer actor en una economía, y que eso es lo que hay que arreglar. No necesariamente la filosofía de a fondo, que es este concepto de tener un mercado más libre. O más estados de emergencia. Ahora quieren uno con el cannabis medicinal. No sé si viste. Bueno, nadie quiere un estado de emergencia con el cannabis. Entiendo que esa era el llamado, al igual que un estado de emergencia con el tema de la violencia de género. No hablemos de lo del COVID, ¿verdad? Muchos quiero añadir, ¿no? El exilio, ¿verdad?, migratorio de California y estados como Nueva York, muchos tuvieron que ver con las restricciones de COVID. Es cierto. O sea, que eso va de la mano a todo esto, ¿verdad? Y quizás entramos más en el tema del paternalismo. Pero Cristian, yo creo que es importante que la gente entienda realmente lo que es la libertad económica. No es algo definitivamente para beneficiar a los ricos, es para beneficiar a ese puertorriqueño con mente de empresario que quiere crear un empleo, pero que por las distintas barreras socioeconómicas o regulatorias no puede y se tiene que ir. Esa es la esencia, ¿no? Llamar a ese joven, quédate en Puerto Rico, vamos a luchar por esto, pero con políticas que realmente muevan la economía, ¿no? Y crezcan, ¿verdad? Está probado la libertad económica, que el mundo hoy en día es mucho más libre, ¿no? Comparado a cómo era hace unas décadas, sí. Vamos, si vamos a los siglos y siglos, ¿no? Sí, pero no quiero tener que llegar a Carlos V. Claro. No quiero llegar a Carlos V para poder argumentarle que somos más libres. Te puedo decir que hace 30 años somos más libres a nivel mundial de lo que se era antes. De acuerdo, mundialmente. Y esas son cosas que hay que analizarlas y queremos que nuestros políticos, nuestros decision makers las tengan presentes. Pero eso es algo, fíjate, ahora que tú lo dices, porque el cliché o el estereotipo de lo que es un think tank o un centro académico, como que sean los eufemismos, esos charros que te dijeron ahorita, Arturo, es que en realidad terminan que no son más nada que proyectos de vanidad de ciertas personas que redundan en lo que yo le digo el rich man cock worship, ¿verdad? Que lo que terminan es adelantando políticas que son altamente convenientes para personas que ya se lucraron del mercado, que les va muy bien, y que pues ahora lo que están tratando de procurar es garantías de que no se intervenga con su prosperidad actual a nombre de ninguna causa o de ningún sector que se pueda entender desventajado en ese momento.
¿verdad? Por ejemplo, y yo quisiera entender que esa no es la dirección del ILE. Tú tienes ahora mismo, ¿verdad? Aparte de ustedes dos, la dirección es de Jorge Rodríguez, que es un ingeniero que le fue muy bien en la vida, Dios lo bendiga por eso, pero hasta cierto punto su éxito es producto de la reglamentación y de la intervención en el mercado que se hizo a través de la industria farmacéutica y de salud en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos, ¿verdad? La reglamentación de esa industria no obedece al libre mercado, es todo lo contrario, es altamente regulado. Tú tienes a gente como Tony Larrea en tu junta, a José Carrión, a Alejandro Ballester, que son personas que de una manera u otra intervienen en mercados altamente regulados, ¿verdad? Y así que ahora uno ve eso y dice, espera, aparte de Ángel, Arturo y Brittany Paul, que es la otra miembro de la junta de directores, que creo que ella viene del Reason Foundation, que es un centro también libertario. ¿Es esto un Rich Man Cock Worship Project o lo que ustedes están buscando es generalizar ese concepto de libertad económica para que sea accesible y entendible y digerible por la ciudadanía en general? Así que primero voy a pedirle a Ángel que me reaccione y después a Arturo. Pues mira, precisamente eso que plantea es bien importante porque es lo que yo diría que sirve como estrella polar o norte para ILE. Nosotros creemos que el mercado debe ser accesible para todos, ¿verdad? Nosotros celebramos que haya gente que haya tenido acceso al mercado y que haya desarrollado su actividad empresarial exitosamente. Lo que nosotros queremos es que eso sea posible para muchas más personas y que las limitaciones que actualmente existen en el mercado o que todavía, aunque no existan, quieren que existan algunos sectores, y hay ejemplos recientes que puedo dar, pues no operen de esa manera, sino de la forma contraria. Es decir, que el Estado esté para funcionar dentro del contexto de la legalidad vigente y sirva para vigilar que la iniciativa privada opere libremente. Okay. Y eso es lo que le va a permitir a la gente poder acceder al mercado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Recientemente, tan reciente como esta semana, un grupo de personas estaba abogando porque el gobierno como regulador limitara la entrada al mercado a otros posibles competidores porque entendían que su trabajo y su actividad y su margen de ganancia se estaba viendo afectado porque el gobierno estaba expidiendo muchos permisos a nuevos competidores y que había que limitar eso. Eso es totalmente opuesto al libre mercado. En el libre mercado lo que queremos es al revés, que el gobierno sirva para asegurarse que la iniciativa privada florezca y se pueda desarrollar. Eso es lo que nosotros queremos. Ese ejemplo es el que se está discutiendo sobre el cannabis medicinal. Y para es correcto. Los que estén escuchando no conozcan, la queja se resume en que se está otorgando demasiada licencia para abrir dispensarios sin que necesariamente exista un incremento en la población que puede comprarlo, porque las licencias para ser paciente de cannabis medicinal no se están incrementando y no se están expendiendo tan rápido como antes. Y como resultado, el mercado fijo que hay se está distribuyendo entre más dispensarios y pues hay aparentemente un posible colapso en algunos sectores de esa industria. Yo te preguntaría, yo conozco a muchas personas de esa industria y la queja de ellos es que se libere. Ellos quisieran un mercado más cerrado, ¿no? O sea, esa es la misma, sí. Los mismos emprendedores en ese espacio abogarían en contra de lo que tú estás mencionando, Ángel. ¿Cuál sería la reacción a eso? Bueno, es que me parece muy interesante. Yo he hablado varias veces con personas que entienden estos temas con bastante claridad. Sin embargo, es curioso que aún esas personas, en una conversación cotidiana sobre el rol del gobierno y la situación económica en Puerto Rico, etcétera, siempre terminan achacando los problemas a que el gobierno no hace, a que el gobierno no es un actor con mayor protagonismo. Y a mí me parece
que eso es increíble, que una conversación que uno pueda tener con una persona en el mundo profesional, en el mundo empresarial, que haya sido exitosa, siga hablando del gobierno, como que el gobierno debe ser o debe hacer. Y ese no es el rol del gobierno. El rol del gobierno no, el rol del gobierno dentro de un Estado de Derecho es limitarse a los poderes que están diagnosticados o están escritos en la Constitución y en otras leyes pertinentes, y regular en el sentido de vigilar porque esa libre competencia se dé y que realmente sea libre. Y en ese caso que tú planteas, vemos como la misma gente del mundo empresarial termina casi pidiendo, ¿no?, que el gobierno intervenga para limitar el acceso al mercado, que es un principio opuesto al libre mercado y al liberalismo. En esa línea, Arturo, en algunas acciones que me imagino que eventualmente va a llevar en este tema de la licenciatura de ciertas profesiones y eso, las licencias son para ejercer profesión X. Por ejemplo, los abogados es bien diferente, ¿verdad? Siempre ha habido una tradición de que los abogados tenemos que pasar un examen, es parte de los poderes inherentes del Tribunal Supremo, regularnos, pero hay un sinnúmero de otras profesiones que alguien se tiene que preguntar seriamente por qué hay que pedir un examen o una licencia para poder ejercerlo, ¿verdad? Pero muchas de esas licencias son producto de lo que exigen personas dentro de ese gremio. Por ejemplo, la licencia de productor la cabildearon productores. La licencia de XYZ tienden a ser personas dentro de esa industria que lo piden. Entonces, cuando tú llevas una acción en esa área, ¿tú estás defendiendo al gremio, estás defendiendo al cliente, al consumidor, o estás defendiendo a el posible individuo que quiere meterse sin tener que pasar el rigor de una licencia y hacerlo de estudio? Está buena la pregunta. Yo, así sin pensarlo mucho, diría que el último, porque una vez el gremio está establecido, de lo que yo he visto, y esto pasa incluso con los abogados, la gente quiere proteger su terreno a través del gobierno y limitar la libre competencia de esos players nuevos, ¿verdad? Pero o sea, traes un punto bien interesante y en dos contextos distintos, que hay una contradicción entre que el gremio, o en el caso de los dispensarios, ¿no?, del sector de los dispensarios, quieran impulsar, o sea, quieran que el gobierno regule más el mercado. Obviamente eso es, ¿verdad?, parte de o sea, nosotros no empezamos desde cero en libre mercado, empezamos de hecho, la ley de cannabis medicinal, si no me equivoco, provee para que se haga ese estudio. O sea, legalmente yo entiendo que yo podría estar correcto, ¿verdad? No he hecho un análisis, pero a lo que vamos es que el problema ahí quizás está entonces al momento que se legisló esa ley, se le vio haber dado ese input al legislador. Pero Cristian, yo lo veo ahora mismo. Si yo quisiese hacer un dispensario nuevo, lo primero que uno hace es un estudio de mercado, por más informal que sea. Como eso es empresarismo 101, ¿verdad? Uno quiere montar un kiosco de Limber, un kiosco... Nadie hace un estudio de mercado para un kiosco de Limber. Bueno, vamos, no para el kiosco de Limber, pero miras a tu alrededor y dices, bueno, aquí hay 10 kioscos de Limber más, pues me paro en esta esquina. Ok. No estamos hablando de estudios de mercado, de lo que tú y yo estamos acostumbrados, pero hay un análisis crítico, ¿no? Aquí hay demanda para mi producto, ¿verdad? Y eso es algo que yo creo que todos los empresarios tenemos que hacer, independientemente y no necesitamos que el gobierno nos proteja para eso. Por ejemplo, te doy otro ejemplo más: estudiar Derecho hoy en día no es lo mismo que estudiar Derecho hace 20 o 30 años. O sea, la economía del derecho, como sabes, ¿verdad? Y el Caribbean Business sacó un estudio de esto hace como 3 o 4 años, entre el passing rate de la reválida y la posibilidad de conseguir un salario y un trabajo. Los salarios de Puerto Rico no son los mismos que los abogados que se gradúan en New York. No es realmente quizás la mejor idea ahora mismo estudiar Derecho, ¿verdad? Definitivamente no lo voy. O sea, pero a lo que voy es, la solución no es decirle a las escuelas de Derecho, aunque hasta cierto punto el ABA lo está haciendo de una manera distinta. O sea, ellos, si vamos a seguir admitiendo estudiantes, independientemente de sus cualificaciones, y hay cada vez más gente colgándose en la reválida, pues
llegamos a un problema de descreditas, ¿verdad? De perder la acreditación del ABA, que como sabes es algo que está pasando ahora mismo. O sea, que yo creo que los players tienen que reconocer estas fuerzas del mercado y no ignorarlas, ¿no? Y para acabar, Cristian, en cuanto al tema del litigio, nosotros, todos nuestros clientes, todas las personas que hemos ayudado, han sido gente que no son, ¿verdad?, la élite de Puerto Rico, millonarios, son gente que se pueden ganar el salario mínimo, que necesitan un certificado de salud, que necesitan trabajar en un supermercado, la industria de los galleros, ¿no? Que eso es lo más bucólico y criollo que tú puedes, ¿verdad?, ver, ¿no? O sea, estos no son centros comerciales sofisticados que estamos defendiendo. O sea, que la importancia del Litigation Center, ahí nosotros podemos poner en acciones a quién nosotros queremos favorecer, en el sentido de, o no a quién, pero asegurarnos de que nosotros no queremos favorecer aquí a los ricos, hacer más ricos a los ricos. Queremos que todo el mundo se pueda favorecer de nuestras ideas, obviamente. Pero el que más lo puede hacer es el que está abajo, en mi opinión, realmente. Bueno, y que probablemente más le puede sacar provecho a una liberación del mercado, porque el que está ya está, ¿verdad? Ya le está sacando el provecho. Pero en esa medida, si tú abres ciertos mercados a una entrada con menos fricción, pues con toda probabilidad va a haber más espacio para que esa persona sea exitosa, que por lo menos de alguna manera u otra trate, ¿verdad? El asunto a veces es que preferimos que los que sean exitosos siempre y cuando nadie fracase en el proceso, pero cuando no fracasa, estás también hasta cierto punto, cuando estás cerrándole la llave al fracaso, estás también cerrándole la llave a un futuro, a un posible futuro más exitoso todavía, por el dinamismo que eso desenlaza. Otra pregunta que les quería hacer, y es una cuestión de estrategia de engagement, ¿verdad? Para usar el término que se usa en la literatura en inglés. Las personas, aparte del proceso judicial, ¿verdad?, las personas que están en una posición para institucionalizar las propuestas del ILE son la clase política actual. Incluso mucha de la jurisprudencia en Puerto Rico que se encuentra que es anti-libre mercado requeriría legislación para poderse revertir, ¿verdad? Porque se está basando en leyes en los libros. Pero a la misma vez, si ustedes llevan una línea o una postura de debate o de discusión que es antigobierno, la clase política es la mala, nada bueno sale nunca del Capitolio, de la fortaleza, que con toda franqueza es la retórica y el discurso del fundador de ILE, que lo hace activamente en todas sus redes sociales, es la línea de discurso en privado de varios miembros de tu junta de directores. ¿Por qué? Y le paso la bola a Ángel cuando acabe esto. ¿Cuál va a ser la estrategia para que esas personas, entiéndase los policy makers, decidan prestarle la atención a la propuesta del ILE versus recibir el white paper y triturarlo o usarlo para la jaula del perro? O sea, ¿cuál es la estrategia de engagement del ILE más allá de encontrar la data? Muy bien, bueno, nosotros, yo creo que voy a unir tu pregunta con lo que estaban hablando Arturo y tú en la pregunta anterior al final, sobre la posible percepción de que ILE está para que los ricos se hagan más ricos y cosas así, ¿verdad? O proteger la empresa privada, en fin. Recientemente, voy a poner un ejemplo, y me gusta utilizar ejemplos concretos para apoyar lo que digo. Salió un reportaje por el Centro de Periodismo Investigativo bajo el título Ultimátum de AES. AES pide un rescate económico al gobierno de Puerto Rico. Es decir, AES estaba abogando porque la Autoridad de Energía Eléctrica viniera al rescate de AES, porque sus márgenes de ganancia estaban bajando
y pues sonaron las alarmas internamente y estaban pidiendo que el gobierno se hiciera cargo de la parte administrativa u operacional para que ellos pudieran ocuparse de otros aspectos y salieran económicamente mejor. En ese momento, nosotros de inmediato publicamos un post en las redes sociales de ILE diciendo que el Estado en la libre empresa se tiene que limitar y tiene que estar basado al Estado de Derecho, es decir, hacer valer los contratos, como el contrato que tiene AES con el gobierno, y velar, ¿verdad?, por la seguridad, el ambiente y la salud. Y que esa expectativa de la empresa AES de que el gobierno operara, entre comillas, con los costos de brindar los servicios contratados con el gobierno, es un ejemplo de una deficiencia en el mercado, porque al gobierno no le toca participar activamente del mercado. Al revés, lo que tiene que haber es mayor competencia para que entonces funcione en todo su esplendor la autorregulación del mercado. Así es que nosotros ahí te estamos demostrando con ese post y lo que yo te estoy comentando aquí, que estábamos haciendo un planteamiento desde la perspectiva del liberalismo y el libre mercado, que en lugar de favorecer a una empresa privada, estamos protegiendo al gobierno de la intención de la empresa privada en oposición, ¿verdad? U opugnación con lo que determina y dicta el contrato que firmaron con el gobierno. Ese tipo de actitud, que no es no es una postura, no es una pose para una foto, sino que parte de nuestros principios y nuestras creencias fundamentales y de los valores del libre mercado, son hasta cierto punto también o pueden funcionar como estrategias de engagement. ¿Ves? Porque estamos demostrando que nosotros no estamos tomando partido con la empresa privada porque sea empresa privada. Al revés, estamos poniendo los puntos sobre las IES y queremos privatizar la empresa privada. En Puerto Rico la empresa privada necesita entender cuál es su función en el contexto puertorriqueño y ejercerla dentro de los parámetros correspondientes. Por otro lado, y ya más directamente a tu pregunta, última pregunta, la más reciente, ILE es mucho más que Arturo y que yo, o que Jorge y los demás miembros de la Junta. En ILE trabajamos personas, pero sin duda alguna, ILE va a trascender, tiene que trascender a los individuos. Y la postura personal y particular de cualquiera de nosotros en nuestras redes sociales o en nuestra vida diaria o tomándonos una cerveza entre nosotros, eso es una cosa y nuestro trabajo es otra. Yo llevo alrededor de 8 meses vinculado al ILE y en el tiempo que he estado en estos primeros meses, yo puedo dar fe de que yo nunca he tenido ninguna llamada ni un correo electrónico de algún miembro de la Junta para intervenir de alguna manera en los procesos de investigación del instituto y nuestras iniciativas. Es decir, el que hayan personas que, como tú has identificado, puedan haber tenido o tengan posturas particulares en su plano personal y privado, no se reflejan en el ILE. Además de que hay algo que te voy a refutar muy respetuosamente. Cuando tú dices que nosotros, que nuestra actitud es que del Capitolio no sale nada bueno, que la fortaleza le deben poner un candado, etcétera. Quizás eso lo has podido, no sé si lo has podido captar en algo que haya dicho alguno de esas personas que tú mencionas, pero de eso no ha salido de ILE, ni saldría. Porque nosotros lo que vamos a hacer es realizar proyectos de investigación y basado en los datos que recopilemos, ver si las cosas son como nos las imaginábamos o no, y la investigación y sus resultados van a ser la verdad, y el tiro sale por donde salga. Y basado en lo que nosotros recopilemos y encontremos, pues nuestro diálogo siempre va a ser con el Estado. Vamos a hablar con la gente también, vamos a hablar con los demás stakeholders de Puerto Rico, que son muchos, no solamente son los políticos. Vamos a hablar con todos y a todos les vamos a presentar los resultados de nuestras investigaciones.
y con la ayuda de todos, nosotros lo que queremos crear son coaliciones, personas que nos juntemos o instituciones que nos unamos en favor en una sola causa, la causa de mejorar las cosas para todos en Puerto Rico. Y ese es el norte para nosotros. Y yo creo que ahí también hay un elemento de engagement. Nosotros nos hemos vinculado ya a entidades fuera de Puerto Rico y queremos hacerlo también aquí. Y queremos hacerlo no solo con entidades, sino con individuos, con personas, con todo el que... Mira, la mayoría de las personas que están apoyando ILE, si tú supieras, son individuos, personas que a veces mandan $25, $50, porque creen en la misión de ILE, porque están escuchando lo que nosotros queremos y se identifican con eso y dicen enhorabuena, ya hacía falta algo como lo que ustedes están haciendo. Y eso es lo que a nosotros nos demuestra que la gente, las mismas personas, they are engaging, o sea, están sintiéndose identificadas con nosotros y con nuestros objetivos. Yo concurro con Ángel. Yo añadiría que nosotros yo creo que estamos en la etapa de revolcar un poco el avispero. Entiendo Me siento sumamente revolcado. O sea, que logramos nuestro cometido. No, todavía. Una vez la gente entienda y le dé prioridad al tema, al igual que antes se le daba tanta prioridad a la posición de estatus de un legislador, de verdad, de si estadidad, o todavía, desgraciadamente, en mi opinión, o otros temas, ¿no? Perspectiva de género aquí, que es súper popular. Nosotros queremos que en la discusión pública estas ideas cobre relevancia. Correcto. Y nosotros vemos a los políticos, yo en mi carácter muy personal tengo mucho escepticismo de los políticos. Eso es mi carácter personal. Yo no soy una persona que me asocio a ningún partido, o sea, estoy pendiente del contrato, o sea, esa es mi filosofía, ¿verdad? Pero yo reconozco a la misma vez que por el hecho que yo no tengo ningún interés ni lealtades entre políticos, que la idea es poder que nos escuchen y poder establecer un diálogo con ellos. Uh-huh. O sea, ese es el objetivo y es una línea, y lo reconozco, es un delicate balance, una línea bien finita entre en el tema adversativo versus el tema colaborativo, ¿verdad? Lo ideal sería poder sentarnos en la mesa y dialogar, pero a veces simplemente, como tú estuviste de gobierno, a veces las cosas se hacen como diga X o Y y se acabó, ¿no? No estoy diciendo que eso pasó, ¿verdad? En tu incumbencia. Bueno, pero en mi incumbencia típicamente yo era X o Y y las cosas se decidían, había unos procesos para tomar decisiones, ¿verdad? Quizás se ve, si no estás dentro del proceso, pues no conoces cómo se va montando el caso y la elaboración de política pública, pero tienes que tomar en consideración, porque al final del día uno como funcionario no es el que está en la papeleta, ¿verdad? Son tus jefes, si es el gobernador, son tus jefes en plural, si es la delegación tuya en la legislatura, y el cálculo político sí es relevante. Y de hecho esto no es algo que uno dice, wow, esta es la gran revelación. O sea, estas son cosas que se dicen cuando uno lee Heródoto sobre la fundación de las ciudades griegas. O sea, que los lawgivers o los dadores de ley decían, nosotros estamos dando una constitución, pero no nos vamos a atrever a dar más allá de lo que el pueblo esté dispuesto a aceptar, políticamente hablando. Y eso es algo fundamental. Pero es una pregunta compuesta, porque más allá de las cosas que Jorge o miembros de la Junta de Directores del ILA hayan dicho en el pasado y que yo he encontrado espectacularmente irónica, la razón que lo digo también es porque el think tank a nivel federal sí también ha tenido un rol bien establecido de que la creación de plataformas de política pública hasta cierto punto se externaliza o se outsource a estos think tanks, ¿verdad? Así que aunque son entidades sin fines de lucro no partidarias, para propósitos de la ley electoral, para propósitos de elaboración de política pública sí tienen unas afinidades y ese es su propósito, ¿verdad? Ellos elaboran esa política pública y no solamente eso, entrenan personas para entrar a las diferentes administraciones. El ejemplo, ahora mismo con la administración Biden tiene el CPP,
que su directora ejecutiva fue nombrada para gerencia y presupuesto a nivel federal, no pasó la confirmación, pero sigue estando dentro de la administración. O sea, los think tanks entrenan a las personas que van a implementar la política pública que ellos mismos escriben. Y en esa medida, pues, por ejemplo, eso es algo que el CNE uno ve ahora mismo muy exitoso desde el punto de vista federal. Sus alumni, sus egresados están ahora mismo en la administración de Biden atendiendo problemas de Puerto Rico. ¿En qué medida el ILE va a tener gente quizás similar a nivel federal o a nivel local? Eso es una estrategia de engagement. Es decir, nosotros vamos a fungir como lo que en un momento fueron los bufetes de abogados, lo que fueron las firmas de contabilidad, lo que es B2A, que simplemente estamos entrenando el capital humano que va a implementar estas mejoras. Eso es una posible estrategia de engagement y los invitaría a que lo evalúen, ¿verdad? Porque ciertamente no está fácil, les puedo decir, para los jefes de agencia reclutar gente nueva. No lo está haciendo ahora mismo. Pero más allá de ese tema, me interesa mucho lo que se esté trabajando, y no sé si lo está trabajando tú, Arturo, si lo está trabajando Ángel, ustedes me pueden aclarar, el tema del licensing reform, de professional licensing reform, que lo tocamos ahorita. Ahora mismo, de hecho, les puedo decir que dentro del Departamento de Justicia hay una serie de opiniones legales que yo trabajé en conjunto con la Secretaría de Justicia entonces, que atendían ese tema y que posiblemente serían de provecho a ustedes. Pero ¿cuál es el objetivo de ese issue en Puerto Rico? Y que es lo que está en un momento de análisis, está en un momento de llevar alguna acción legal. ¿Qué es ese issue para ustedes ahora mismo en términos de la agenda del ILE? Bueno, pues ese es un tema bien importante porque pertenece a la dimensión de proyectos de política pública que tiene el ILE, entre varias otras, ¿verdad? Tiene una dimensión educativa, tiene otra de iniciativas de investigación y una que es ya más proactiva es la de proyectos de política pública. Y el primero de esos proyectos es el de licencias ocupacionales, que lo que busca es identificar qué licencias ocupacionales hay en Puerto Rico y de ellas, porque antes que nada debo decir esto, nosotros cuando comenzamos a hacer la investigación, ni siquiera el mismo Estado tenía claro cuántas licencias habían, porque no estaban todas en el Departamento de Estado. Algunas pertenecen a la Administración del Deporte Hípico, otras a Recreación y Deportes, otras a la Compañía de Turismo y así por el estilo. Pues nosotros nos dimos a la tarea de hacer un inventario de esas licencias ocupacionales para conocer, y una vez ya tuviéramos ese inventario, cuáles de ellas representan una carga excesiva para el sector laboral formal y poder hacer recomendaciones sobre cómo agilizar el proceso de entrada al mercado de esas personas, ¿no? De esos actores. Existe un índice de licencias ocupacionales que lo produce el Institute for Justice y lo produce cada 5 años. El primero salió en 2012, el segundo en 2017 y casualmente el próximo, 5 años después, sale en 2022. Y por primera vez Puerto Rico va a aparecer en el informe License to Work del Institute for Justice. Eso nos va a ayudar a ver cuán bien o mal estamos nosotros al compararnos con otras jurisdicciones, con otros estados. Naturalmente, el proceso de investigación continúa, pero hasta el momento que ya hemos encontrado bastantes datos y le hemos enviado datos al Institute for Justice, hemos descubierto que nosotros tenemos como 70 licencias más que no aparecen en ese informe. ¿Cómo fue? Así mismo. Y entonces ahora, y también otra cosa, se miden si son de low, medium, high impact, ¿verdad? También eso se mide. Así es que nosotros, y ellos tienen un problema ahora también, ¿y dónde metemos esas? ¿Verdad? Va a haber un adendum para Puerto Rico. Pues, eso puede ser una alternativa, crear una escala aparte. Eso habrá, o sea, nosotros rompimos la escala, rompimos el ranking. Pero nada, eso es lo que se está investigando ahora. Estamos investigando con colegas de la Escuela Graduada de Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y va a ser una aportación. Vamos a conocer cuántas hay, dónde están
qué piden y cuánta carga representan para ese sector. Como tú dices, hay licencias que se caen de la mata, que tienen que existir, pero hay otras que tú dices, ¿de verdad que para eso hace falta una licencia? Además de que hay una realidad. El que alguien tenga una licencia no significa que va a ser bueno o malo, que va a dar un buen servicio o no lo. ¿Cuántas entidades, personas no tienen licencia para ejercer su profesión o su actividad? Y sabemos que sus servicios son deficientes. Podemos hacer aquí, si nos vamos al plano anecdótico, podemos mencionar unos cuantos casos, ¿verdad? Así es que a la hora de la verdad, ¿qué representa esa licencia ocupacional? ¿Qué importancia tiene y cuánto beneficia al ciudadano que la persona a la que acude para un servicio tenga esa licencia? Y yo puedo mencionarte casos muy interesantes. Cuando yo fui a recortarme por primera vez en la Florida, fui a una barbería que toda es de boricua. Todos los que están allí recortándose, eran como 8 barberos, todos puertorriqueños, y la música que había era música puertorriqueña. Y yo le pregunté al que me estaba recortando, que era el dueño, un muchacho bien joven, le dije, oye, ¿y tú dónde estudiaste? Y él me dice, no, yo no estudié en ningún lado. ¿Y cómo tú te metiste en esto? Ah, bueno, porque a mí me gustaba y yo cuando salía de la escuela venía a la barbería y miraba lo que estaban haciendo y preguntaba y empecé pues recortando a mi hermano, después mi papá, mi tío, mi vecino, mis amistades y seguí haciéndolo por ahí por abajo y aquí estoy. Empecé un día a trabajar aquí y luego compró la barbería donde había empezado a trabajar. Ese muchacho no tiene licencia de nada, es más, no tiene estudios formales de nada. Sin embargo, tú vas a la página web de ellos y buscas entre los likes y los testimonios de quienes se arreglan allí, todo el mundo dice el mejor de todos los barberos y una barbería extraordinaria. Pues ese muchacho no hubiera podido entrar al mercado en Puerto Rico. Interesante. No hubiera podido entrar ni como barbero y mucho menos como empresario. Fíjate, nunca he visto ese ángulo siempre yo he asociado este tema de reforma de licenciatura para otro tipo de profesión. No sabía que en ese tema había que estar tomando licencia y clase en Puerto Rico y estoy de acuerdo. O sea, si tú eres un muchacho que desde chiquito está trabajando en ese tema y eres bueno, punto. La gente tiene que estar diciendo de qué vivir y no vivir. No es... Aunque estás trabajando con una tijera, ciertamente, ¿verdad? Cerca de la cara de gente, pero no creo que eso de por sí requiera que tengas que estar buscando certificados. La acción, por lo menos hasta ahora, que ha sido más reseñada del ILE, fue la demanda de Arturo, José Dávila y Ilia Shapiro a nombre del ILE, ¿verdad? O a nombre de unos clientes... No, de individuos. Que tienen que hacer que el papá. En el caso donde se cuestionaba el mandato o el requerimiento, mejor dicho, del gobernador de que todo empleado público tenía que ser vacunado contra el COVID, y creo que solamente había alguna excepción, unas excepciones bien limitadas, pero esencialmente era el mandato contra el COVID. Mi primera pregunta, Arturo, ¿por qué tú quieres que tanta gente se muera? Eso, oye, estos litigios retoma... Eso fue sarcasmo, por cierto. No, obviamente, lo sé. Y ¿verdad? Y voy a darte mi percepción de eso, porque desgraciadamente, y esto es inevitable, yo creo, ya en la naturaleza humana. Esa era la manera que estaban tratando de mucha gente, y dicho sea de paso, para ser perfectamente transparente, yo no estaba de acuerdo con la postura que ustedes tomaron. Simplemente encontré que los escritos de ustedes eran probablemente la mejor redacción y articulación del argumento a favor de la postura de ustedes, aunque no fuera la que yo tendría personalmente. Y pues me interesa el por qué y cómo llegaron a ella, porque hay mucha gente lo trató de encuadernar en que esto solamente es un intento para obstaculizar el gobierno o anti-vaxxing, o es una cuestión de que son gente que están eternamente frustradas con lo que sea y pues cogieron este tema, o sea, y que estaban siendo unos negligentes porque el resultado, si ganaba, es que gente se iba a morir
por montones. Y yo lo escuché en varias ocasiones, ese argumento, y yo no lo hubiese... O sea, mi oposición a ustedes no sería articulada de esa manera. Yo hubiese dicho, mira, esto es bien simple. El gobernador es el primer ejecutivo del gobierno de Puerto Rico, por lo cual aunque existen otras entidades nominadoras de los empleados públicos, su jefe es el gobernador, y si el gobernador exige, bajo una ley, de que esto es una condición de empleo, pues lo puede hacer. Que sería, irónicamente, algo que tendría mucha oposición de algunos sectores en la izquierda, porque esa no es la visión que ellos tienen del sector público, del servicio público. Pero me interesa cuál era la visión de ustedes de por qué el gobernador estaba limitado en poder requerir ese tipo de acción. Como estaba diciendo ahorita, Cristian, es bien importante la distinción entre antimandato, ¿verdad? O sea, yo soy pro vacuna y en ILE no toma una postura institucional, ¿verdad? Porque no se puede vacunar, pero la inmensa mayoría, si no todos de sus integrantes, estamos vacunados. Ok. Pero... O sea, tú no entiendes que se te va a pegar un tenedor por haberte vacunado. Nosotros realmente, esto es un tema tan interesante, Cristian, que no sé si hasta los de... Esto es realmente un podcast en sí solo, pero fueron 2 casos y todavía hay uno pendiente. El de los empleados públicos, nosotros realmente lo encontramos con una regla tan general, vamos a poner en contexto, la mayoría de los otros estados estaban pasando restricciones, ¿no?, de vacunación, pero a sectores limitados. Por ejemplo, a los empleados de salud o a algunos maestros, ¿no? Ningún estado hasta el día de hoy anunció una restricción, que estamos hablando de sobre 100,000 personas, 120,000. Y lo que nosotros descubrimos es que cada ser humano es un mundo, no lo descubrimos, esto es obvio, pero cada ser humano sufre esos mandatos de distintas maneras. Y la manera en que se hizo, contrario a otros estados, por ejemplo, habían otros estados que le proveían que se tomaran la prueba, ¿verdad?, que en el lugar de trabajo, o le enviaban por correo pruebas negativas. Aquí la manera en que se hizo todo fue de la manera y de la manera en que se hizo, se anunció con 1,000 lagunas, filas, 300 personas haciendo fila ante el pastor, el que estaba llenando los religious affidavits, que lo investigó después. Sí. Eso es lo que estaba pasando en Puerto Rico. O sea, una desesperación, una desinformación. Cuando ya para ese momento había salido el artículo del Barnes Stables Study del CDC, que ya bajo Delta, los vacunados regaban el virus, transmitían el virus de la misma manera realmente, para todos los efectos prácticos. Cuando nosotros vemos esas dos cosas, y como uno de los pilares de ILE es el derecho al trabajo, la libertad individual, el poder trabajar, y lo que estas personas estaban, o sea, te estoy hablando, Cristian, una de nuestras clientes embarazada esperando 4 horas en un carro para hacerse una prueba, orinando. Ella necesitaba la prueba para poder ir a trabajar. Todas las semanas. Entonces nosotros lo que nosotros les dijimos fue: déjenlos trabajar remoto, denle acomodo razonable. Y realmente el caso, y no es que, vamos, el caso realmente que más representa ILE es el caso del sector privado. Donde ¿Cuál caso? Ese, perdóname. Se presentaron 2 casos en el Tribunal Federal. Ese fue el que yo te compartí un documento. Sí. Es que la otra gente, tú no se lo compartiste al resto de la audiencia, así que por eso te pido que lo describas. Para estar claro, este caso es el del sector privado. Se presenta, es una heladería, un small business owner, un empleado de supermercado, una persona que estaba buscando el certificado médico para poder abrir su negocio, y una persona que tenía un Airbnb en una montaña remota en Mayagüez, y le estaban obligando a requerirle a sus huéspedes la vacuna.
Y nosotros identificamos esos escenarios como unos abusos del gobierno, a nuestra manera de verlo, que realmente no adelantaban ningún objetivo, Cristian, cuando ya Puerto Rico estaba número 1 en vacunación. O sea, nosotros nunca hubo un problema de personas rechazando vacunarse. Y en ese sentido, para mí la decisión era bien clara como gobernador. Yo hubiese hecho un approach más como DeSantis. De hecho, ahora se prueba que los externalities de estos lockdowns, de todas estas decisiones, los externalities, los efectos, ¿verdad?, externos, fueron mayores a cualquier beneficio. O sea, estás diciendo que los efectos adversos de las diferentes medidas, sean los lockdowns o lo que sea, ese efecto adverso fue mayor a los efectos adversos del COVID mismo. ¿Eso es lo que estás diciendo? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo a los efectos adversos de las restricciones, que son independientes al COVID, porque es lo que, ¿verdad?, que tenemos que tener bien claro. El COVID is a virus is a virus. Tú puedes encerrar a todo el mundo. Mira lo que está pasando en China ahora mismo. ¿Estás consciente de lo que está pasando? Encerraron a 20 millones de personas, creo, por el Omicron. O sea, de hecho, esa ha sido la política de ellos desde el principio, y que se ha probado. No se puede. You can't stop it. Tú puedes, ¿cómo es? Slow it down. Pero cuando te pones a ver, de hecho, los efectos psiquiátricos, entonces el gobierno nunca hizo un análisis de los efectos psiquiátricos. Nosotros traemos un psiquiatra de ley, que muchos de sus pacientes eran de Los Ángeles. De Los Ángeles. Y entonces nos dimos cuenta que en un balance de intereses, y dado el nivel de vacunación que ya imperaba en Puerto Rico, desde que se presentó el litigio hasta que se siguieron expandiendo los mandatos de vacuna, porque el problema es que no fue uno, Cristian. Fue uno en agosto, a finales de julio y en agosto. Pero y a esto quiero conectar con el estado administrativo, que es un tema bien importante. El hecho de que nosotros tuviéramos cada semana, cada 2 semanas, una orden ejecutiva nueva que enmendaba esta, cambiaba esta, muchas de ellas en reacción por ejemplo, en reacción a nuestro primer caso, no sé si te recuerdas, se necesitaba un affidavit religioso, sí, con un statement under penalty of perjury de un pastor o un líder religioso. En otras palabras, lo que tú pensabas no era suficiente. Y si eres el fundador de la religión, pues no hay nadie que te firme tu affidavit. Exacto. Buen punto. Así que eso va a ver, no sé si como abogado te parece medio, pero es patentemente inconstitucional y está resuelto por el Tribunal Supremo. Eso era, por ejemplo, uno de nuestros argumentos que hicimos, y eso se enmienda y se quitó. O sea que nosotros llevamos un tirijala constante entre las demandas y las enmiendas que se hacen y las reacciones y las nuevas órdenes ejecutivas. Te doy otro ejemplo. La última orden ejecutiva, nuestro fundamento, hay un fundamento grande de separación de poderes aquí. Conecta un poco con lo que está haciendo el Proyecto de Dignidad. Nuestro argumento era estas órdenes. Una vez hay una declaración de emergencia, se faculta al secretario de Salud para emitir órdenes. No al gobernador para hacer órdenes y órdenes y órdenes y órdenes. Nosotros le llamamos los rolling EOs, Rolling Executive Orders. Y en la última orden ejecutiva, que es realmente nosotros llevamos diciendo, un mes antes que se presentó la orden ejecutiva, tú lees la conferencia de prensa y lees el brief de nosotros, es casi idéntico. No, esto es libertad individual, tenemos que tener responsabilidad individual, ya con Omicron se probó. Porque si con Omicron la gente no se dio cuenta de que todos los vacunados de Bad Bunny se infectaron y se convirtió en un super spreader, con el número 1 en la nación, nos convertimos de los casos más bajitos a los casos más altos en cuestión de 3 semanas. Porque Puerto Rico lo hace mejor. Bueno, y obviamente el hazme de las personas cuando llegaban al aeropuerto y veían ahí los hazmat suits o sea, realmente... Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, y lo tengo que hacer porque no quiero que después entonces Spotify me quite el episodio o algo, porque es verdad que tenemos que hacer aleguen algún tipo de desinformación. Yo no creo que tu argumentación es sobre el tema de salud pública o la data científica del COVID. Yo creo que la argumentación tuya y lo que está en lo escrito es sobre el proceso gubernamental para tomar esas medidas. El hecho de que se use con ley ejecutiva versus legislación que es vinculante a terceros, que no se siga ningún proceso de reglamentación formal,
de que de que se hagan cambios dramáticos de esa reglamentación sin tener que presentar un documento de argumentación con hechos a favor y en contra, que es la norma en el proceso regulatorio. Eso a ustedes les ofendió bastante en el sector privado, tanto como en el público. Y por eso es que yo digo que era el mejor argumento, porque era puramente legal, ¿verdad? Y era más en la medida de que, mira, entendemos que el COVID existe, pero vamos a basarnos en los hechos que por lo menos han sido documentados por las fuentes confiables, y no puede ser una cuestión de que pues, mañana anunciamos algo y entonces 2 días después lo modificas para atrás, y en esa medida yo tenía simpatía con el argumento. Simplemente era más una cuestión del resultado lo que yo tenía. ¿Dónde están esos casos ahora? Porque hubo uno en la federal. El primer caso en la federal, que fue el de los empleados públicos. El de los empleados públicos está en Boston ahora mismo. ¿Ustedes lo apelaron? Sí. ¿Y ya no es académico? Pues eso es buena pregunta. Eso, ¿verdad? Se va a estar litigando. Nosotros no estamos llevando la apelación, sino gracias a Dios tuvimos un abogado pro bono asociado a una asociación, valga la redundancia, de libertad de religión, porque lo que se apeló fue únicamente el argumento de RIFRA. Okay. ¿Verdad? Que es una ley federal de libertad religiosa. Pues ese caso, ¿verdad? Lo que pasa es que luego de ese caso les mandaron los boosters, no te equivoques. O sea, la única jurisdicción en Estados Unidos que los empleados públicos también tenían que tener el booster. O sea que realmente estamos en un periodo de que el gobierno adoptó en esencia la postura que nosotros estábamos diciendo y que llevábamos diciendo, y estamos ahora, pero como sabes, el estado de emergencia continúa. Sí. O sea, que eso va en contra un poco de la academicidad. Y Cristian, yo creo que es bien importante, yo te hablé de todos estos temas científicos, porque nosotros nos quisimos asegurar que no estábamos haciendo nada irresponsable. Porque cuando esto es bien interesante, cuando uno está convencido de que el grupo de uno es el que tiene la verdad, es bien difícil. Y mira lo que pasó ahora con los demócratas, ¿no? Que cada vez fueron los gobernadores quitando estas restricciones hasta que prácticamente ya no quedó nada. Pero realmente fue, o sea, Omicron lo hizo evidente, pero ya los estudios científicos llevaban diciendo lo que llevaban diciendo, que es lo que nosotros estamos hablando. O sea, que nosotros es importante presentar también la evidencia científica. Y ustedes citaron estudios del CDC para estar claro, que no era tampoco de ningún quack, no, como hay unos cuantos por ahí. Y en serio, o sea, nosotros no nos metimos en entonces nosotros decimos la vacuna es Godsend, creo que es la palabra que se usa en la introducción. Y de la gente que se debe vacunar, o sea, pero de ahí a obligarlo a todo el mundo como un ironclad rule y a esos holdouts que eran menos de 5%, ponerles unas condiciones onerosas a que puedan trabajar, bueno, empezando por el Back ID también, o el certificado de salud. O sea, tú no podías entrar a un restaurante y porque de momento tú no vacunado representabas un riesgo mayor al vacunado, lo que no es cierto. Solamente si estabas parado, si te sentabas no tenía el mismo efecto. Y claro, lo bastante impresionante es cómo el sector privado... Yo creo que hay mucho escepticismo con el gobierno, ¿verdad? Mucha desconfianza, pero cuando venía el COVID, no se equivocaron en nada. Eso es un buen punto, pero también uno se tiene que cuestionar si el COVID fuera... La tasa de mortalidad del COVID era bastante baja dentro de todo. Si fuera más alta, si hubiese tanto escepticismo, tanto pushback en algunas áreas, si el COVID tuviese una tasa de mortalidad de 1 en 10, yo creo que muchos de nosotros todavía estaríamos encerrados. Pero eso es para especular después. Ángel, en el área de política pública, ¿cuál es el próximo proyecto de ustedes o la iniciativa que están investigando ahora para ver si desarrollan un proyecto? Ángel, yo creo que se nos fue.
Aquí estoy, aquí Está, estoy. estaba en mute. Tenía el micrófono en modo de silencio. Pues mira, nosotros tenemos varias iniciativas de investigación, todas están encaminadas en este momento. La agenda de investigación es sumamente activa y ambiciosa. También pues estamos desarrollando una serie de ensayos cortos eh, para, para ayudar a conocer mejor todos los pilares del libre mercado, ¿no? Las libertades individuales, Estado de Derecho, derecho a la propiedad privada, gobierno limitado, etcétera. E incluso los retos del liberalismo clásico, que los hay y los reconocemos. Y de todos esos proyectos de investigación, pues van a surgir las próximas iniciativas. En algún momento nosotros, como parte de nuestro echar a andar al instituto, hicimos una encuesta informal que era más un sondeo y uno de los temas que salió a relucir como una inquietud entre las personas que contestaron el sondeo fue el tema de los permisos, que pues es algo que sale con bastante frecuencia a la discusión en los medios de comunicación en masa y es posible que en algún momento sea esa también una iniciativa nuestra, pero por lo pronto estamos haciendo tres cosas importantes. Número uno, estamos realizando una encuesta sobre los principios del libre mercado en Puerto Rico para conocer la afinidad de las personas en la isla en torno a esos principios. Además, estamos recopilando los datos para incluir a Puerto Rico en esos tres índices tan importantes que algunos de ellos ya hemos mencionado. Uno es el índice de facilidad de hacer negocios, Ease of Doing Business. Ese lo hace el centro, le voy a decir en inglés, el Center for the Study of Economic Liberty en Arizona State University, y vamos a tener una presencia por primera vez en ese informe este año. Ellos lo hacen a base de ciudades, así que la primera ciudad puertorriqueña que va a aparecer allí es San Juan. Ok. Y entonces, pues el que había mencionado antes de licencias ocupacionales y el de libertad económica que hace Fraser Institute en Canadá, esos tres proyectos son vitales para nosotros porque nos van a permitir mirarnos y compararnos con otras jurisdicciones, o sean estados o provincias de Canadá y México, o sean ciudades. Y vamos a poder mirar a través de esas variables y subvariables en dónde es que nosotros estamos, dónde estamos más limitados. Hay algunas que son intuitivas, ¿no? Que uno puede decir, nada más le vienen a la mente, pues mira, taxes posiblemente una de ellas, pero, pero esa evidencia nos va a permitir medirnos y entender mejor la situación puertorriqueña y de acuerdo a esa información, pues nosotros sabremos en ese momento determinar, bueno, mira, nuestra responsabilidad es comenzar a tratar de mejorar las cosas por aquí o por allá, ¿no? Identificar esas prioridades y entonces pues comenzaremos ya a desarrollar las iniciativas según sea meritorio. Excelente. Pues cuando saquen algo nuevo me avisan, porque siempre tienen un micrófono aquí abierto. Gracias. Por lo pronto aprovecho para invitar a las personas que nos están escuchando, toda esa radio audiencia de La Trinchera de Cristian Sobrino, que tenemos hasta finales del mes de marzo para todavía la encuesta abierta para que las personas puedan participar si no lo han hecho y pueden acceder a ellas a través de la página web de ILE, que es ilepr.org, y allí, bajo iniciativas, van a encontrar encuestas sobre los principios del libre mercado y el botón de participar en la encuesta. Hemos recopilado ya un número bien importante, me parece a mí, de registros, de respuestas, pero quisiéramos que en estos 10 días que faltan todavía más gente participe y permita pues que su voz se escuche. Excelente. Yo quisiera añadir que cuando entren a la página, por favor, regístrense a nuestro newsletter para que se mantengan al día, ¿verdad? Con todas las noticias, y específicamente una actividad que vamos a tener el 20 de abril por la tarde. Todavía los detalles
no lo puedo hacer público, pero si se registra en el newsletter, se va a enterar rápidamente. Así que nos encantaría, la verdad, que estén con nosotros ese 20 de abril y compartir. ¿Dónde va a ser? En el Fine Arts de Atorrey. En el Fine Arts de Atorrey, 20 de abril. 20 de abril por la tarde, después de las 6. Ok, pues excelente. Gracias Arturo y gracias a Ángel. Ha sido un placer tenerlo y como dije, cuando tengan un proyecto nuevo, me dan saber y hacemos un episodio largo, hacemos uno corto y me le envían un abrazo y un beso de mi parte a Jorge, el fundador del ILE. Esto ha sido a toda nuestra audiencia otro episodio de La Trinchera con Cristian Sobrino. Como siempre les solicito que por favor se suscriban, se lo recomienden a sus amigos y a sus enemigos y que nos dejen un review en Spotify, Apple Podcasts, en su aplicación favorita, de 5 estrellas con muchas loas y muchos laureles para este servidor. Como siempre le damos crédito a Rick Harper por nuestra música Spirit España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.